Hola, mi nombre es Juan Camilo. Soy docente del área de ética y valores en la institución educativa Normal Superior de San Roque, en Antioquia. Hay algo que me ha generado muchas preguntas a lo largo de mi experiencia docente y es que, aunque hoy hablamos constantemente de inclusión educativa y aunque existen documentos, orientaciones y estrategias institucionales para atender la diversidad, en la práctica cotidiana del aula todavía persiste una pregunta. ¿Es suficiente contar con un PIAR o con una planeación institucional para decir que realmente estamos siendo inclusivos? Porque muchas veces la inclusión parece estar muy clara en el papel, pero no siempre logra traducirse en experiencias reales de participación y aprendizaje para todos los estudiantes. En contextos escolares como el nuestro, con grupos numerosos, tiempos limitados y múltiples necesidades coexistiendo dentro del aula, el reto no parece estar únicamente en reconocer la diversidad, sino en encontrar maneras concretas de enseñarla. Fue precisamente a partir de esta inquietud que surgió la estrategia pedagógica y comunitaria que quiero socializar hoy. Una propuesta pensada desde el área de ética, cuyo propósito no es solamente hablar de inclusión, sino preguntarse cómo podríamos empezar hacerla posible. Ahora bien, para comprender la necesidad de esta propuesta, es importante detenernos brevemente en la problemática de inclusión que motivó su construcción. En el contexto escolar, desde el que surge esta reflexión, existe un esfuerzo institucional importante por responder a la diversidad de los estudiantes. En la institución se cuenta con lineamientos, con orientaciones y herramientas como el PIAR, pensadas precisamente para favorecer procesos de inclusión educativa. Sin embargo, entre aquello que se proyecta institucionalmente y lo que finalmente ocurre en el aula, aparece una tensión que no siempre es evidente, porque una cosa es reconocer la diversidad en los documentos y otra muy distinta es lograr que todos los estudiantes participen efectivamente, aprendan y se sientan reconocidos dentro de clases que muchas veces transcurren en condiciones complejas, grupos numerosos, tiempos limitados, múltiples necesidades coexistiendo y demandas institucionales permanentes. En este escenario, el reto no parece radicar únicamente en la disposición del docente o en la existencia de políticas inclusivas. Eso sin duda existe, sino en algo mucho más concreto: cómo traducir esas intenciones pedagógicas en prácticas reales de aula. Y esta pregunta resulta especialmente relevante si pensamos, señalan distintos autores en educación inclusiva, que la inclusión no depende solamente del acceso a la escuela, sino de la capacidad de transformar las prácticas educativas para responder a la diversidad de quienes aprenden. Fue precisamente en esa brecha entre la planeación, el PIAR y la práctica pedagógica cotidiana donde comenzó a tomar forma esta propuesta. Surge entonces una pregunta fundamental. Si reconocemos que existen barreras para la participación y el aprendizaje, ¿qué tendría que ocurrir para que la inclusión deje de ser solamente una intención y empiece a hacerse visible en la práctica? Aquí aparece la necesidad de implementar estrategias pedagógicas y comunitarias pensadas desde la inclusión, porque la inclusión no ocurre de manera espontánea. No basta con tener buena disposición, ni tampoco con asumir que todos aprenderán de la misma manera o al mismo ritmo. Por el contrario, distintos autores coinciden en que una educación inclusiva requiere transformar las prácticas pedagógicas, generar mediaciones y diseñar formas de enseñanza que reconozcan la diversidad de quienes aprenden. Una estrategia pedagógica no consiste simplemente en realizar actividades, sino en organizar de manera intencionada experiencias que permitan articular aquello que el estudiante comprende, hace y asume dentro del proceso educativo. Por eso, más que agregar actividades aisladas o adaptaciones improvisadas, lo que esta propuesta intenta ofrecer es una forma posible y viable de enseñar ética,
desde una perspectiva inclusiva. Una estrategia que no busca únicamente hablar sobre inclusión, sino que nos preguntemos cómo podría comenzar a hacerse visible dentro de la experiencia concreta del aula. Fue precisamente a partir de estas inquietudes que se diseñó la estrategia pedagógica y comunitaria que orientó este trabajo. Su propósito general consistió en transformar la relación entre el PIAR, la planeación educativa, y la práctica pedagógica, mediante una propuesta que desde el área de ética favoreciera la participación, el aprendizaje y el reconocimiento de la diversidad en contextos escolares con limitaciones estructurales. Por esta razón, la estrategia se estructuró alrededor de tres categorías centrales: PIAR, la planeación educativa, y la práctica pedagógica, entendidas no como elementos aislados, sino como dimensiones que necesitan dialogar para que la inclusión pueda hacerse efectiva. En lugar de multiplicar actividades o caer en lo que algunos autores llaman activismo pedagógico, se optó por una estrategia concreta, viable y situada, orientada a reorganizar la experiencia de enseñanza para favorecer procesos reales de participación. ¿Cómo podría verse esto dentro de una clase real de ética? Quizás la pregunta más importante no sea únicamente qué propone esta estrategia, sino algo mucho más concreto. Y aquí es importante aclarar algo. La propuesta no se diseñó para enseñar exclusivamente un contenido específico, sino para reorganizar la forma en que se enseñan distintos contenidos éticos, ya sea un valor, un modelo ético o incluso un autor, buscando que todos los estudiantes puedan participar y aprender. A modo de ejemplo, imaginemos el trabajo alrededor del valor de la diversidad. En muchos casos, enseñar este concepto podría limitarse a explicar definiciones sobre respeto o diferencia. Sin embargo, desde esta estrategia, el propósito sería algo distinto. No solo que los estudiantes comprendan qué significa la diversidad, eso es importante, pero hay que ir poco más allá. Sobre todo que puedan poner en práctica esa diversidad, asumiendo actitudes coherentes frente a ella. ¿De qué vale que sepamos qué es el respeto, pero no sepamos cómo ponerlo en práctica? El momento de inicio podría comenzar con una situación cotidiana y una pregunta aparentemente sencilla. Si tratamos exactamente igual a todos los estudiantes, ¿eso significará que estamos siendo justos? Una pregunta como esta permitiría problematizar el contenido y conectar el aprendizaje con la experiencia real del estudiante. Posteriormente, en el desarrollo, podrían organizarse pequeños grupos heterogéneos alrededor de un dilema ético relacionado con la diversidad, donde escuchar, argumentar, construir acuerdos y reconocer distintas formas de participación se conviertan en parte del aprendizaje mismo. Y finalmente, en el cierre, los estudiantes podrían reflexionar no solo sobre lo que aprendieron conceptualmente, sino también sobre cómo participaron, cómo escucharon a otros y qué dificultades aparecieron al intentar construir respuestas comunes. Ahora bien, sería poco realista pensar que una estrategia pedagógica por sí sola puede resolver todas las tensiones asociadas a la inclusión educativa. Sin embargo, sí puede comenzar a producir pequeños desplazamientos en la manera en que enseñamos y nos relacionamos dentro del aula. En este caso, los efectos esperados de la propuesta no se piensan como resultados inmediatos o absolutos, sino como transformaciones progresivas, una mayor participación de estudiantes que usualmente permanecen al margen, silenciosos, formas más diversas de interacción y una enseñanza de la ética que no se reduce únicamente a la explicación de conceptos, sino que busca experiencias reales de reconocimiento y aprendizaje compartido. Pero quizás uno de los aspectos más importantes de esta propuesta tiene que ver con la observación y la reflexión docente, porque implementar estrategias inclusivas también implica preguntarnos quiénes están participando realmente, quiénes siguen quedando por fuera, qué ajustes necesita mi práctica para responder mejor a la diversidad del aula. En últimas, la inclusión no ocurre simplemente porque exista un PIAR
una política institucional o una intención pedagógica. La inclusión empieza a hacerse visible cuando la planeación logra convertirse, aunque sea de manera gradual e imperfecta, en experiencias reales de participación, reconocimiento y aprendizaje para todos los estudiantes.